Sean todos bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la bendición de Dios a nuestras ciudades. Cada ciudad está en la mira de Dios para bendecirla. Para ello se ha distribuido la iglesia cristiana para que la bendición de Dios alcance a cada ciudad y a cada nación. Hoy estamos en un ayuno de bendición a la ciudad, en bendición a la nación. México es una nación y cada ciudad de México está en el plan de la salvación de Dios. Dios ha establecido las ciudades con propósitos muy definidos para la bendición de la salvación. Hace 21 siglos atrás, Dios escogió la ciudad de Belén, conforme a la profecía, para que naciera el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Jesucristo nació en una ciudad, Belén, pero también Jesucristo creció en el seno de una familia en otra ciudad, la ciudad de Nazaret. Hasta los 30 años Jesucristo vivió en Nazaret, pero a los 30 años, según las Escrituras, empezó su ministerio terrenal para el servicio de Dios el Padre. La otra ciudad fue Capernaum. Es la ciudad donde Jesucristo recorría ciudades y aldeas, ciudades que estaban oprimidas, que estaban bajo sentencia de muerte por el pecado, ciudades bajo tinieblas. Así que Jesucristo recorría ciudades y aldeas para enseñar de las Escrituras, predicar el Evangelio y sanar las dolencias del pueblo. Y cuando terminó su ministerio, después de 3 años y medio aproximadamente, la ciudad de ciudades que Dios había escogido para su Hijo Jesucristo, Jerusalén. Jesucristo fue a Jerusalén a morir por toda la humanidad. Jesucristo dio nacimiento a la iglesia después de su resurrección en Jerusalén. Y la promesa de Dios es que va a regresar de nuevo por segunda vez Jesucristo al planeta Tierra para reinar desde la ciudad de Jerusalén. Así que Jerusalén está todavía en el propósito de Dios conforme a la profecía, y la iglesia cristiana, debemos saberlo todos, nació en Jerusalén. Y desde Jerusalén el Evangelio del reino de Dios se ha extendido de ciudad en ciudad. Cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles para servirle, los enviaba a las ciudades. Y por eso hoy hablaremos de la importancia de las ciudades. Cada persona vive en una ciudad. Las ciudades están en el plan de Dios. Por eso debemos bendecir la ciudad. La suma de ciudades hace toda una nación. Y hoy estamos ayunando y orando por nuestras ciudades y nuestras naciones. Así que el tema de hoy es el ayuno que bendice nuestras ciudades y nuestras naciones. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Bueno, el ayuno es para orar y buscar la presencia de Dios y su palabra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema o tenemos que tomar alguna decisión, entonces es bueno ayunar, orar y buscar la palabra de Dios para que Dios nos responda por medio de su palabra y podamos nosotros tener realmente fortaleza y solución y palabra para los problemas que tenemos. Así que cuando si tenemos una necesidad, hay que buscar a Dios con todo el corazón, en oración, en ayuno y en lectura de su palabra, y allí Él nos va a hablar, nos va a responder, nos va a fortalecer y nos va a ayudar. Así que cada vez que haya algún problema es lo mejor buscar a Dios y su palabra. Así es. Sí, el ayuno no es ayuno si no se ora. Claro. Porque la oración es el ingrediente principal en un ayuno. Porque en el ayuno nos sensibiliza, nos prepara para buscar a Dios por la falta de comida o por no comer. Entonces buscamos a Dios.
porque No, es lo que... y su palabra es como el alimento, ¿no? que necesitamos. Sí, por eso el estudio de la palabra y la oración tiene que estar en el ayuno, porque el ayuno por sí solo no es nada, pero el ayuno acompañado de la oración, Y de la acompañado palabra. del estudio de la palabra, entonces allí sí, el ayuno es poder. Y la iglesia es lo que tiene que hacer para contrarrestar las fuerzas del enemigo que están en una ciudad, en una nación, en un pueblo. Por eso es muy importante, si la iglesia ha detectado cosas que están anormales en una ciudad, por eso se lleva en un ayuno para hacer guerra espiritual y a través de la oración tomar las armas del Espíritu Santo y entrar en la guerra y ganar esa batalla, porque Dios ha prometido darle victoria a la iglesia si la iglesia se pone en armas en contra del enemigo. Y sobre todo cuando tenemos algunas circunstancias y problemas, es cuando más debemos de hacerlo, para que nosotros podamos ser fortalecidos y también Dios nos responda y favorablemente a nuestra petición. Precisamente estamos terminando un año donde estamos viendo cómo nuestras ciudades están siendo flageladas por las obras de maldad. No hay ciudad donde el enemigo esté atacando. Esto habla de la cercanía del regreso de Jesucristo y la profecía nos dice de el incremento de la maldad en el ser humano. Por eso nuestras ciudades están siendo violentadas. Hay violencia en nuestras ciudades. Y estamos terminando un año donde debemos incrementar la oración y el ayuno. Son armas poderosas de Dios, armas espirituales, que van a cambiar las circunstancias de cualquier ciudad, de cualquier nación. Por eso todos los que somos creyentes en Cristo debemos saber la importancia de la oración y el ayuno. En Jeremías capítulo 29, versículo 7, Dios le dijo a su pueblo de Israel que fue llevado en cautividad a Babilonia. Y Dios le dijo, tienen que orar por Babilonia, tienen que orar por la ciudad. Es allí donde está el cambio en cuanto a las circunstancias de la ciudad. El pueblo de Israel iba a estar sometido, iba a estar cautivo, esclavizado prácticamente, pero Dios dijo, tienen que orar, porque en la oración que ustedes hagan, en el ruego por la ciudad, estarán viviendo en paz. Por eso estamos orando y ayunando por nuestras ciudades para que haya paz. Así es. No puede haber paz a menos que el príncipe de paz, que es Jesucristo, intervenga en un lugar. Y para ello es la oración y el ayuno. Por eso estamos ayunando por cada ciudad, por todo México y por las naciones de la tierra, porque Dios dijo en Ezequiel 22:30 que busca personas en la tierra que hagan vallado, que hagan oración, que se presenten delante de Dios a favor de la tierra. La tierra está siendo violentada. Esto no es nada más de una nación en particular. Corresponde a todas las naciones del planeta Tierra. De una u otra manera, la violencia está afectando las naciones. Los gobiernos están tratando de hacer lo mejor que puedan, pero no es con ejército, dice la Escritura. No es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice Dios. Y por eso Y es a través del ayuno y la oración es muy donde importante, se mueve el Espíritu es muy Santo. importante orar y ayunar y pedir perdón por nuestras ciudades y por nuestro país, ¿no? Aquí la Escritura lo dice claramente en Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Por tanto, dice, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí,
hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. La ira de Dios viene por la maldad del ser humano en una ciudad, en una nación donde hay tanta práctica de obras malas. Sí, de la puede maldad. ser el adulterio, la fornicación, perversiones Robo, que tienen que mentira, ver con la sexualidad, violencia. robo, violencia, muertes, Muertes. etcétera. El hombre está afectando al hombre mismo. Dios creó la tierra para el hombre, pero para vivir en paz, no para que el hombre viva en violencia contra el hombre. Por eso Detrás dice de que la violencia se mueven demonios. Dios busca Por personas. eso tenemos que reprender demonios. Dios busca personas que se pongan en la brecha delante de Él a favor de la tierra. Sí. O orar por la maldad y el pecado de los hombres, pedir perdón y pedir la misericordia de Dios. Pero dice en ese texto de Ezequiel que buscó quien hiciera vallado y no lo halló. Por tanto, vino la destrucción. De allí la importancia de la oración Sí, y el ayuno. Estamos orando y ayunando conforme a las enseñanzas de las Escrituras. Donde hay oración en una ciudad, la ciudad está siendo atendida por Dios. Y dice, Así por que tanto, debemos orar y ayunar. por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Sí, porque cuando hay juicio de Dios Así es es. cuando las personas reaccionan y empiezan entonces a ver las cosas del cielo, miran hacia el cielo porque buscan a Dios. De lo contrario, no buscan a Dios. Entonces Dios tiene que mandar juicio. Hemos visto sí. los juicios de desastres naturales. Y cuando hay un juicios, terremoto, pues ahí sí, ahí sí. una lluvia torrencial y de pronto entonces dicen, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Dios actuando para que las personas dejen de estar haciendo la maldad en la tierra y reconozcan que hay un Dios en los cielos, el Dios creador de las ciudades, de las naciones, el Dios de salvación, el Dios que está preparando el camino a Jesucristo en su segundo regreso. Jesucristo pronto vendrá. El diablo sabe que ya le queda poco tiempo, por eso anda suelto buscando a quien devorar. Solamente la iglesia puede detener al diablo y sus demonios. Este es el trabajo de la vida cristiana, la oración y el ayuno. Así que por eso tenemos que saber la importancia de la iglesia en la tierra antes del rapto, porque después del rapto de la iglesia, todo el poder de Satanás, está escrito en el libro de Apocalipsis, se lo dará a la bestia que será conocida como el anticristo. El anticristo será una persona con todo el poder del diablo en el planeta Tierra, pero ya la iglesia no estará aquí. Así que mientras la iglesia cristiana esté en la tierra, tenemos autoridad y poder contra las obras de las tinieblas. Tenemos que orar y ayunar. Jesucristo enviaba a sus apóstoles, a sus discípulos, a bendecir las ciudades. Y podemos leer lo que está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 1 y 2, cuando Jesucristo llamó a 70 discípulos para enviarlos a las ciudades de bendición, porque cada ciudad es de bendición de Dios. Dios quiere bendecir cada ciudad y por eso manda su avanzada. La avanzada son los creyentes en Cristo y los mandó de dos en dos. Bastan dos personas que se pongan de acuerdo en un propósito en una ciudad para que las cosas empiecen a cambiar. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Se necesitan obreros de Jesucristo que confronten los poderes de las tinieblas. En Mateo capítulo 10, versículo 1, allí habla de la característica de los obreros cristianos. Son
obreros que caminan en la tierra en el ejercicio del poder del Espíritu Santo, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Jesucristo envía a sus discípulos, son discípulos bajo la autoridad de Cristo para confrontar esos espíritus que perturban la paz de la ciudad. En Lucas capítulo 10, versículos 8 y 9, allí Jesucristo habló de las instrucciones dadas con respecto a la predicación del Evangelio en cada ciudad. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se acerca a través de la predicación del Evangelio que hace cada cristiano, hombre o mujer. Debemos predicar el Evangelio a toda persona en cada ciudad. El reino de Dios se acerca cuando nosotros presentamos a Jesucristo. Cada ciudad tiene la oportunidad de oír el Evangelio, de creer en el Evangelio y de arrepentirse de todo pecado y creer en Jesucristo. De lo contrario, dice la Escritura en Lucas capítulo 10, versículos del 10 al 12. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero eso sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Tremendo, Así ¿no? que Tremendo. viene Jesucristo ahora por segunda vez. No viene como Salvador, viene como juez. Porque Sodoma y Gomorra fueron Jesucristo destruidas. Viene a hacer, Juicio. a hacer juicio a las naciones que no creyeron en el Evangelio de Jesucristo. De allí la importancia de la iglesia de predicar de ciudad en ciudad, en toda una nación, el Evangelio del reino de Dios. Pronto Jesucristo vendrá y pedirá cuentas a cada Pero ciudad. cada persona o cada ciudad que rechace a Jesucristo va a tener que Sí. recibir un juicio. Por eso está lo que Jesús dijo de sus ciudades donde Él estuvo. Sí. En el Ay de ti, capítulo, Corazín, ¿no? Versículo 13, sí. 13, si quieres leerlo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esta es una verdad Tremendas que palabras todo estas, ¿no? creyente, hombre o mujer, debe tener en su corazón. Así Jesucristo dijo: el que a vosotros oye, A mí me oye. a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. A Dios, el creador del planeta Tierra, envió un día a Jesucristo hace 21 siglos para establecer el reino de Dios. Hoy la iglesia está estableciendo el reino de Dios, así que cuando alguien desecha la predicación del Evangelio, está desechando a Jesucristo y está desechando a Dios, el Creador, Dios el Padre. Por eso Cristo en su segunda venida viene a hacer juicio. Mientras tanto, todo cristiano tiene autoridad y poder contra las fuerzas malignas que se mueven en la tierra, espíritus inmundos.
se mueven a través de personas. La Biblia dice en el versículo 17, Lucas 10, que estas personas que fueron enviadas por Jesucristo, los 70, regresaron contentas porque habían descubierto que tenían autoridad sobre los demonios. Es lo que todo creyente debe descubrir. Así es. Descubrimos que tenemos autoridad cuando encontramos a una persona endemoniada y reprendemos el demonio, y cuando vemos que el demonio se sujeta a la palabra O cuando, y sale, entonces es cuando decimos, o cuando hay estamos autoridad. atacados en nuestro cuerpo y reprendemos todo. Sí, empezamos todo. con uno mismo. Sí, con uno mismo empieza uno. Así es. Leamos en Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está. Pero no os alegréis o regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque tener la autoridad en Cristo, cualquier cristiano lo puede tener, niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Lo que requieren es conocimiento y el ejercicio de la verdad. Poner por obra la palabra de Dios. Si estamos viendo a un enfermo, hay que reprender la enfermedad. Estamos viendo a una persona perturbada por un demonio, hay que reprender el demonio. A las personas se les ama. Las personas están sufriendo por los espíritus malignos. A las personas se les tiene que amar porque es el principio del amor. Cristo vino para que nos amemos unos a otros. Pero a los que están ocasionando la maldad en el ser humano, aquellos que están hablando palabras de maldición, aquellos que están haciendo daño al prójimo, aquellos que están pensando siempre en hacer obra mala, esos espíritus hay que reprenderlos. Por eso la iglesia tiene que tener el discernimiento del Espíritu Santo, quiénes son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son personas humanas, son seres espirituales que están operando en algunas personas humanas. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo. Aquí Jesucristo está hablando de la autoridad recibida en los discípulos. Esta autoridad no era solamente para los apóstoles. Este pasaje que acabamos de leer no tiene nada que ver con los 12 apóstoles de Jesucristo. Eran otros discípulos, otros apóstoles, eran 70 discípulos, no eran los 12, eran otros. Así que Jesucristo le dijo, es como a nosotros mismos, porque es la palabra eterna. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. De allí la importancia del ayuno que Dios ha escogido para su pueblo. El ayuno que Dios escogió desde el principio. Y el propósito del ayuno es ejercer toda la autoridad del cielo, toda la autoridad de Dios en Cristo Jesús para deshacer las obras del diablo. Por eso leamos Isaías 58:6. Es el ayuno que Dios ha escogido para bendecir cada familia, cada ciudad, cada nación. La suma de familias hace la ciudad, la suma de ciudades hace la nación. Así que Dios es Dios de bendición, pero hay espíritus perturbadores de la paz de la familia, de la paz de la ciudad, de la paz de la nación. Por eso tenemos que ayunar en el ayuno que Dios ha escogido. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? O sea, es desde guerra espiritual, ¿no? Sí.
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Misericordia, ¿no? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, Este es el ayuno. invocarás a Jehová y Él te oirá, ¿no? Sí, habrá salvación. Sí. Entonces la oración será efectiva. Dice allí, invocarás a Jehová Y Él te va a y Él responder. te oirá. Sí. O sea que a través del ayuno abrimos el camino de una manera muy rápida y expedita a la oración, Bueno, a la porque el comunicación con Dios. ayuno es para orar y buscar a Dios y arrepentirse de todos los pecados y ser limpios. Es el propósito. Sí, ese es el propósito de orar Leamos y de ayunar. Joel capítulo 2, versículo 12, donde habla del ayuno que Dios ha escogido o lo que Dios Así demanda es. del ayuno. Joel, Joel. Porque dice también, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él aquí, heme aquí, si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. sí, esos son los beneficios De del ese. ayuno de Isaías 58. Son los beneficios del ayuno. Sí. Después de haber ayunado, la Biblia dice, es desatar toda atadura de impiedad, soltar toda carga de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que se rompa todo yugo. Cuando hay destrucción de las obras del diablo, entonces el que le está sirviendo a Dios tendrá todos estos beneficios. Sí, así es. Podrá orar y la oración será contestada rápidamente. Veremos pronto la salvación de las personas que han estado cautivas. Pero aquí en Joel encontramos lo que es el ayuno que Dios demanda. Así Joel es. 2:12 al 14. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí está el ayuno que Dios Es para buscar demanda. a Dios en arrepentimiento de pecado. Arrepentimiento de todo Sí, pecado. apartarse del mal. El que ayuna tiene que consagrar su cuerpo Sí. pidiéndole a Dios perdón por sus pecados Arrepentimiento. personales, pecados familiares, pecados congregacionales de una iglesia, pecados de la ciudad, Sí. pecados de las autoridades que gobiernan una ciudad o una nación, porque el pecado es lo que le da el derecho al diablo para estar trayendo la violencia y la destrucción sobre ciudades y naciones. Entonces, Dios estableció el ayuno como un arma poderosa para destruir las obras del diablo. Y el ayuno es un ejercicio espiritual Porque que dice hace que el creyente el ayuno en es Dios. para desatar las ligaduras Sí, de impiedad. Así es. Sí. Entonces es un ejercicio espiritual donde durante un tiempo determinado nos abstenemos de comer, ya sea total o parcialmente, para consagrar nuestro cuerpo a Dios, para estar orando a Dios, porque tenemos una lucha personal entre el cuerpo y el espíritu, dice la Biblia en Gálatas. Entonces estamos en una lucha contra nuestra propia carne. En el ayuno estamos sometiendo nuestra carne y es el Espíritu Santo el que está sobresaliendo en nosotros para ayudarnos
en la guerra espiritual. Es guerra en el espíritu. Y para que la carne para no que esté la carne dominando. no domine Sí, y así sea el Espíritu Santo el que quien gobierne, el esté que domine. gobernando. Vamos a leer Gálatas. Todo ello está registrado en la Biblia. La Biblia es un libro de enseñanza. En el capítulo 5 de Gálatas, versículos 16 y 17, habla de esta guerra que libramos los creyentes en nuestros cuerpos. Toda persona que no es creyente no libra esta batalla porque no tiene al Espíritu Santo. Es el Espíritu que viene a ayudarnos. El que no es cristiano está dominado por su carne, por eso llega un fin de semana, viernes y sábado, está pensando en el alcohol, está pensando en la fiesta, está pensando en la fornicación, en el adulterio, porque la carne lo domina. Es la concupiscencia de la carne, codicia, avaricia, adulterio, fornicación, robos, etcétera. En cambio, cuando nos arrepentimos del pecado creyendo en Jesucristo, entonces entramos a una vida nueva, pero empieza la lucha interna. Viene el Espíritu Santo para ayudarnos a mantener esa concupiscencia de la carne sujeta. Entonces ya la carne no tiene dominio sobre nosotros. Puede llegar el viernes del fin de semana y yo ya no pienso en estar tomando alcohol, yo no pienso en ninguna fiesta que antes podría yo asistir, yo no pienso en fornicación ni en adulterio, porque ya camino con el Espíritu. Es la guerra espiritual interna. Todo comienza con uno mismo. Y esto tiene que ver con el ayuno, porque el ayuno es sujetar la carne. Vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora sigamos leyendo para que podamos entender cuáles son las obras de la carne, donde muchas personas están siendo dominadas, de manera especial los que no son cristianos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que caminan en la carne se quedan, no se van en el arrebatamiento, están a punto ya de estar perdiendo su eternidad con Dios. Así es, no están Por eso salvos, tenemos que estar enseñando que a través del ayuno debe haber arrepentimiento. Dios está pidiendo el arrepentimiento de todo pecador. Así que todos los que ya somos creyentes debemos estar pidiendo perdón a Dios por los pecados de nuestras familias, los pecados de nuestras ciudades, los pecados de nuestra nación. Hay un ejemplo muy objetivo que tenemos en la Biblia acerca del arrepentimiento de toda una ciudad. Dios mandó al profeta Jonás a la ciudad que era una ciudad-nación, la ciudad de Nínive, porque estaba en pecado. Era una ciudad donde había adulterio, fornicación, hechicería, adulterio, mucha muerte, mucha violencia. Y Dios, viendo la ciudad de Nínive, manda al profeta desde Israel a ir hacia Nínive, esto es en Mesopotamia, a predicar que se arrepintieran, porque de lo contrario, si no se arrepentían, iba a venir la destrucción sobre Nínive. La Biblia dice que el pueblo oyó al profeta, el rey de Nínive oyó al profeta y se arrepintieron en ayuno. Toda la nación ayunó.
Y así vino entonces el cambio Sí. a esta nación y Dios suspendió el castigo. Podemos leer en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 5 al 9, donde habla de Nínive. Ellos le creyeron a Dios, le creyeron al profeta y se arrepintieron en ayuno. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna que no se le dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Aquí la Biblia habla de lo que hicieron todos en Nínive. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Dios? El siguiente versículo. Y vio Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, Dios suspendió el juicio. castigo, suspendió el juicio. Así que, amigo, amiga que nos están viendo, nuestras ciudades están bajo sentencia de juicio a menos que oremos por ella, a menos que ayunemos por ella. Este ayuno que estamos convocando al inicio del mes de diciembre es un ayuno a favor de cada ciudad, de cada nación. De manera especial, nosotros que estamos sirviéndole a Dios en México, estamos orando y ayunando por nuestra nación, México. Pero si tú vives en Estados Unidos, hazlo por los Estados Unidos. Vives en Guatemala, hazlo por Guatemala. En cualquier ciudad o nación, porque toda la tierra es de Dios. Jesucristo vendrá de nuevo a gobernar las naciones. Así que mientras seamos creyentes en un territorio, sea una ciudad y nación, debemos orar por ese territorio. Estamos orando y ayunando a favor de la tierra. Dios ama nuestras ciudades, Dios quiere la salvación de nuestras ciudades, pero se necesita oración y ayuno. Tal como lo hicieron los de Nínive, tenemos que hacerlo nosotros. Esto no es religión. Cualquiera puede tener una religión determinada y no estar haciendo nada por su ciudad, nada por su nación. Es muy fácil estarse quejando de todo lo que sucede en una ciudad y en una nación. Y no saben que detrás de todo lo que está ocurriendo en el mundo natural son los espíritus inmundos o demonios que están perturbando. Así que nosotros tenemos que caminar con el Espíritu Santo haciendo guerra espiritual, usando las armas poderosas de la oración y el ayuno para destruir toda obra del diablo en nuestras ciudades y en nuestras naciones, y que la población venga a un nuevo despertar, porque se necesita despertar al conocimiento de Dios. Dios ama tu ciudad, hermano o amigo que nos estás viendo. Mira lo que dijo Dios de la ciudad de Nínive, una ciudad que no era de Israel, nada tenía que ver con la nación de Israel. Israel era la nación de Dios, era la nación de los profetas de Dios, pero Dios vio en otra nación, a otra ciudad, violentada de tal manera que Dios tuvo misericordia de esa ciudad y mandó al profeta, y no fueron distancias pequeñas, fueron distancias grandes a donde Dios mandó al profeta en sacrificio para ir a predicar a Nínive. Esto fue lo que Dios le dijo al profeta acerca de Nínive. Jonás
capítulo 4, versículo 11. Dios dijo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios tiene misericordia de cada ciudad, amigo, amiga, de nuestra ciudad. Puede ser Villahermosa, Coatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula en el sureste de México, puede ser la Ciudad de México. ¿Cuántos millones de habitantes tenemos en la Ciudad de México? Si Dios tuvo compasión de 120,000 habitantes, ¿cuánto más en nuestras ciudades de este siglo XXI? Por eso oremos y ayunemos y cambiemos las circunstancias de nuestra ciudad. Este es el ayuno que Dios ha escogido. Así es. Quiero hacer un llamado a la salvación a cualquier persona que nos esté escuchando. Es el Evangelio del Reino de Dios. Tú puedes aceptar a Jesucristo y empezar a orar y ayunar. Solamente tienes que hacer esta declaración: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartado de Dios, me arrepiento de solamente tener religión, pero no una relación de vida contigo, Señor Jesús. En este momento abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador, y te hago el Señor de mi vida. He creído que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, tu sangre me limpia de pecado, y con mi boca ahora te confieso Señor y Salvador. Amén y amén. Si tú has hecho esta declaración, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora camina con el Señor Jesucristo leyendo las Escrituras. Ve a una iglesia donde haya enseñanza del pastor y busca el bautismo en el Espíritu Santo para que tengas el poder del Espíritu Santo para la guerra espiritual. Bienvenido a la familia de Dios. Pues saludos y bendiciones a todos los que están cumpliendo años. Estamos terminando un periodo establecido por Dios en nuestro calendario. Estamos ya empezando el último mes de este año y debemos estar buscando el rostro de Dios. El ayuno de este mes es un ayuno de bendición para cada ciudad y cada nación en esta temporada. Gracias por haber estado con nosotros. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Así es. Les amamos. Dios les bendiga, les guarde a todos. Nuestro próximo programa, Dios mediante.